Hola compis, soy Kenite62 y esto es... Memorias de un friki. Hoy vamos a volver a hablar de juegos de rol. Los jugadores siempre decimos que en realidad no hay ningún juego de rol malo. Lo que hay son malos másters. Un buen máster hará que disfrutes con cualquier juego de rol, aunque sea el juego de rol más sencillo y más malo del mundo. O sea, todo se basa en cómo él te lo presente, en cómo él te narre las historias. Por eso, hoy os voy a hablar de los másters. No los másters del universo, sino los másters de mi universo. O sea, los másters con los que yo he jugado más partidas. Al día que hablé de juegos de rol y en algún otro episodio ya más o menos os hablé de algunos y de cómo jugaba con ellos y cómo me lo pasaba con ellos. Pero hoy me voy a centrar más en hablar de la manera de arbitrar de estas personas. Básicamente, dos de los másters con los que más he jugado, jugué en el Club MS, y el tercer máster con el que más he jugado, aunque lo conocí en MS y jugué mucho con él como jugador en MS, no fue hasta salir de allí cuando realmente me arbitró. Ahí me había arbitrado alguna cosita suelta, pero campañas con él es con quien más he jugado últimamente. Que últimamente dije hace unos añitos, porque campaña larga, la última que jugamos de Dungeons, ya ha pasado un tiempecillo, ¿eh que sí, Chema, guapetón? A ver si nos ponemos un poquito por faena, un día de estos. Mi primer máster durante mucho tiempo fue Carlos Almiray. Os hablé de él, de cómo había entrado en el grupo porque mi amigo Toñete se había ido a la mil y me había sido su personaje, de cómo luego más adelante jugamos la Dragonlance, cómo jugamos Forgotten Realms y muchas más cosas que jugué con él. Yo a Carlos siempre lo he considerado un máster clásico. Ni se pasaba dando cosas ni te apretaba demasiado. Tenía un equilibrio, un fino equilibrio que, bueno, pues hacía que te lo pasaras bien. Además, era muy sutil en la manera de cuando quería llevar a hacer los personajes hacia una dirección determinada de la aventura, era muy sutil para que no notaras que te estaba enfocando hacia allá porque era lo que tenía preparado. Esto, por ejemplo, se notó mucho en la Dragonlance. Yo recuerdo alguna vez jugada la campaña haber leído módulos de la Dragonlance y era bastante bestia la manera que tenían de reconducir a los jugadores, porque la Dragonlance era una campaña muy direccionada. O sea, tú tenías que ir a unos sitios determinados y hacer unas cosas determinadas a lo largo de toda la campaña de sus 12 aventuras. Entonces, cada vez que el grupo de jugadores se salía, o sea, intentaba salirse de allí, la propia aventura te decía intensificar los ataques, patrullas de draconias que les atacan, hasta que mueran o retrocedan. Entonces, claro, Carlos nunca tuvo que hacer esto. Carlos siempre supo ponernos algo delante para que llevarnos hacia el sitio que él quería sin tener que recurrir a estos métodos tan bestias. Carlos fue uno de los primeros másters en el club que intentó hacer lo que llamábamos Dungeon psicológico. Porque, ¿qué pasaba? Las aventuras clásicas de Dungeons and Dragons, las aventuras antiguas, a veces eran un poco ridículas. O sea, porque tú te adentrabas en una de las mazmorras y parecía que hubiera fotos fijas de bichos en habitaciones esperando a que aparecieran los aventureros. Entonces cobraban vida, se pegaban con los aventureros, morían, los aventureros cogían su tesoro y siguiente habitación. Claro, o sea, cuando te parabas a pensar decías, pero ¿este bicho? ¿Qué coño hace aquí? ¿De qué vive? O sea, ¿por qué está aquí? ¿A qué ha venido? ¿De qué se alimenta? ¿De los pobres desgraciados que pasan por aquí? Pues si no pasará casi ninguno. Y Carlos intentó variar un poco eso, hacer que en los dungeons hubiera un ecosistema. Él fue uno de los primeros en hacerlo en el club y de eso algunos, y yo también arbitré y también aprendí de eso, intenté darle ese poco de trasfondo, y que si los aventureros salían y volvían a entrar en la mazmorra, ahí hubieran pasado cosas. La mazmorra ya no sería la misma, la mazmorra estaría preparada para lo que se les venía encima. Los monstruos no son tontos, coño. Los monstruos viven allí y se defienden. Donde más llevó esto adelante fue en Forgotten Realms, porque aparte en Forgotten Realms cuando empezábamos, o sea, la primera aventura de todos, éramos un grupo de chavales de una aldea, de
chavales jóvenes que, pues había alguno un poco más habilidoso con las armas, había alguno que sabía hacer alguna cosilla, pasaba algo en el pueblo y nos juntábamos para intentar resolver ese problema. Y a partir de ahí, poquito a poquito, íbamos creciendo, íbamos avanzando en nuestras aventuras y consiguiendo más experiencia y consiguiendo más nivel y pudiendo hacer cosas más bestias y derrotar a criaturas más bestias, y nos encargaban asuntos más importantes. En el otro extremo de lo que son los Masters teníamos a Jordi Gimeno. Amigo Jordi Gimeno, que desgraciadamente hace unos años nos dejó. Con este también jugué muchísimo. De hecho, tuve uno de los personajes más longevos que he tenido, lo tuve con él. En una campaña que en realidad no tenía nombre, porque él iba juntando cosas, iba haciendo aventuras, cogiendo módulos que le interesaban, y si no los desmontaba y los metía dentro, y ideas que le venían a la cabeza, hacía lo que le salía a las narices. Normalmente con soporte de trasfondos de Dungeons and Dragons, de cualquiera, de Greyhawk, de Forgotten, de lo que fuera. Que si quería metía bichos de otros sitios, no tenía problemas en eso. Pero era lo que conocemos como un Master Munching, o sea, un Master que te lo daba todo, o sea, podíamos dejar castillos abandonados, llenos de cosas, objetos mágicos y tal. Nuestras misiones eran siempre para príncipes, personajes súper conocidos dentro del mundo de Dungeons and Dragons, incluso cuando metía sus famosas butifarras, que era sacarte a Papá Noel, sacarte a Luke Skywalker, sacarte a Darth Vader, sacarte a Gandalf, te podía hacer cualquier cosa. Con un Gimeno nunca sabías lo que te iba a pasar. Y luego era un máster que se basaba mucho en la tirada de los dados. Vamos a ver, los dados, esto que hay aquí, que es el arma del máster y el arma del jugador. Los buenos másters dicen que están para hacer ruido detrás de la pantalla. O sea, que una tirada no te joda un buen momento en una campaña, en una aventura. No estropees un momento de impulso bien llevado por los jugadores por una simple tirada de dado. Bueno, pues Gimeno era todo lo contrario. Gimeno se ceñía al pie de la letra a las reglas, y eso muchas veces nos daba por el culo. Entonces, más de una vez encontró, aunque se le había ido la cosa de las manos, había pisado demasiado fuerte el acelerador y nos encontrábamos ante un enemigo que no podíamos derrotar y que nos pasaba por encima con una pisonadora. Y luego lo tenía que arreglar, porque claro, otro máster hubiera dicho, oye tú, teníais poder para enfrentaros a esto, no habéis podido enfrentaros a esto, oye, pues los personajes que han muerto, mala suerte. En Dungeons and Dragons, por ejemplo, se puede resucitar, aunque no siempre tiene éxito, pues el que lo conseguía bien y el que no lo conseguía, personaje nuevo y para adelante. Si es un personaje que llevas años, pues te pones triste y te duele, pero oye tú, se coge otro y se empieza. Pero Gimeno no. El paladín que llevaba en la campaña de Gimeno resucitó 14 veces. Una vez le tuvieron que hacer un cuerpo nuevo, directamente un clon, para que pudiera seguir resucitando, porque es que no podía. Ya, o sea, se le acababa la constitución, que era lo que te marcaba las veces que podías resucitar, porque te iba bajando. Y un cuerpo nuevo con la constitución a tope. Le tuve que pedir, por favor, que me dejara que se muriera el personaje la última vez que lo mató, porque ya estaba harto de ese personaje y quería cambiar. Coño, vale, sí, de acuerdo. Todos los jugadores de aquella campaña estaban de acuerdo en que yo era el PJ, que es el personaje jugador de la campaña, y que ellos solamente era gente que tiraba los dados para hacer lo que Gimeno quería que se hiciera para ayudarme a mí. Y parecía que lo demostraba. Aparte, Gimeno era sutil como una carga de caballería. O sea, si tú intentabas hacer algo que a él no le cuadraba porque no tenía preparado, o porque había preparado algo y tú te ibas sin mirarte, no se cortaba un pelo, vamos. Podía haber cualquier cosa. Podía haber un terremoto, podía haber una luz, podía haber un ataque de los indios, podía haber lo que fuera para hacer que fueras para donde él quería. Con Gimeno sobre todo jugamos Dungeons and Dragons, pero también jugamos Twilight 2000, que era un juego en Europa después de una supuesta Tercera Guerra Mundial, en la que los jugadores eran miembros de ejércitos que se habían ido disolviendo y habían quedado por allí intentando sobrevivir después de lo que había pasado. También fue el que trajo al club Marvel Super Heroes, el primer juego de superhéroes que se jugó en el club, porque había otros, pero no se habían jugado. Con Marvel Super Heroes fue lo primero que jugamos muchos, aventuras varias de superhéroes Marvel. Y luego estaba Aftermath, que era un juego después de una gran hecatombe en la Tierra, en la que pues los personajes tenían que sobrevivir e irse adaptando, intentando armarse, intentando equiparse para poderse mover en un mundo que se había convertido en algo raro después de la hecatombe. Precisamente en este juego se produjo una de estas cosas que os digo que demuestran lo que Gimeno se ceñía a los dados.
Recuerdo que estábamos, no me acuerdo si era, estábamos investigando una universidad abandonada, intentando encontrar material, porque en este juego, en los primeros niveles sobre todo se trataba de intentar encontrar material para equiparte mejor, para hacerte un poco de armadura, para hacerte algún arma, para tener medicamentos, tener comida. Y entramos en una habitación, nos hace hacer una tirada de observar, tiramos todos la tirada de observar, y todos fallamos la tirada de observar. Y entonces salimos de la habitación y entonces nos dice, bueno, pues como habéis fallado todos, no habéis visto que en esta habitación hay 20 máquinas creadoras de comida del tamaño de una nevera. Que te quedas así y dices, vamos a ver un momento. O sea, véndelo de otra manera, pero no me digas que hemos tenido que tirar para ver algo que se ve a simple vista. Las tiradas de dado tendrían que ser solamente para situaciones especiales, y eso, desde luego, no era una situación especial, no era algo que no veas de una manera, o sea, si estás buscando activamente. Pues este era Jimeno. Y así fue siempre. Todas las campañas que hizo fue lo mismo. Y luego, por supuesto, está Chema Pamundi. Chema Pamundi, en el club, como ya os he dicho, estaba, sobre todo yo lo conocí como jugador. Con Jimeno jugamos partidas. Chema cayó al grupo de Jimeno, llevaba un personaje de un bardo, y bueno, jugar con él era una risa, porque aparte es que se entretenía haciendo dibujos, o sea, hacía pequeños recortables para coger las figuras que teníamos para hacer de enemigos, y cuando no teníamos la figura adecuada, pues él cogía, dibujaba caricaturas como él hacía de por ejemplo, un goblin, la recortaba, se la pegaba a la figura de plomo, y entonces pum, ya tenías la figura de un goblin, o de un gigante, o de otro tipo de bichos. Era una máquina. Era muy divertido jugar con él, y es muy divertido tenerlo de máster. Chema es un máster muy duro y muy exigente, que le gusta ponerte al límite, pero siempre lo hace para lo mismo, para conseguir que la experiencia de esa partida sea la mejor, tanto para él, evidentemente, porque él es de los que dicen que el máster también tiene que disfrutar de lo que hace, como para nosotros. No es un enfrentamiento, es trabajar unidos para divertirnos más. Chema siempre ha dado a sus personajes libertad absoluta, porque tiene una capacidad de improvisación alucinante. Entonces, le da igual lo que hagamos. Si él tiene preparado algo y pasamos de eso y nos vamos para el otro lado, pues improvisará y hará algo por el otro lado. Y al final acabaremos volviendo a lo otro, porque por el lado que hemos ido nosotros no habrá más pistas que nos lleven hacia otro sitio, y acabaremos volviendo a donde teníamos las pistas. Pero es que, por ejemplo, yo recuerdo en una partida en la que yo no estaba jugando, una campaña de Tulu que él hizo, y yo iba muchas veces a verlos jugar, y yo recuerdo haberlo visto detrás de la pantalla con nada, una hoja en blanco, y tuvo toda la partida y a los jugadores en una casa vacía, que no tenía nada hasta que llegaron al sótano, donde sí que había unos malos que pegaron unos tiros y mataron unos cuantos, ¿vale? Pero en principio la casa, todo el entretenimiento de la casa, eso no estaba en ningún sitio. Y él se pasó toda la partida improvisando y creando tensión, porque además, aparte, a Chema le gusta mucho crear la tensión, le gusta poner música, le gusta ambientar la luz, le gusta dar a sus personajes las voces adecuadas que él considera que tienen que tener en cada momento. Y eso enriquece mucho la aventura, y enriquece mucho el momento y el disfrute. Y luego es la coña marinera. Sus PNJs, sus personajes no jugadores, te tratan como si fueran sus normales, se ríen en tus barbas, te toman el pelo, te roban, te estafan, te timan, te hacen de todo. Pero siempre te acabas riendo a carcajadas en muchas de sus aventuras, y a veces acabas muy mosqueado porque tensa tanto que a veces dices, me cago en la puta, tío, pero dame un respiro. Pero yo por lo menos lo considero el mejor máster con el que he jugado. Y con él he jugado, sobre todo también Dungeons and Dragons, aunque empezamos jugando Warhammer Roleplaying. También he jugado Tulu, y lo último que jugué, que ya os lo comenté, fue Godlight, un juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial, pero con personajes con superpoderes. No rollo Marvel, un rollo completamente distinto, pero muy chulo y muy divertido. Y estamos a la espera de poder jugar Drácula's Diary, una cosa muy chula que ha salido y que tiene todo el material y lo está preparando con tiempo, porque es una cosa que tiene que hacer con mucha calma. He tenido otros másters, Toñete, me arbitró una campaña de Traveler con otros colegas del club, que nos lo pasamos muy bien. La campaña, no recuerdo si fue una campaña completa o lo dejamos a la mitad, fue muy divertida. Él además arbitró una de un juego que se llamaba Godbuster, que era en Chicago durante la ley seca, que esa yo no la jugué, pero la gente del juego también se lo pasó bastante bien. Y con el gran Jordi Zamarreño, que por cierto, hoy que estoy grabando esto, además es su cumpleaños, ha cumplido 60 años. No sé si ves esto, Jordi. Si ves esto, lo verás el sábado, con lo cual ya es retrasado, pero
Feliz cumpleaños, ya te lo he deseado antes, pero feliz cumpleaños por aquí en vídeo para ti. Con Jordi Zabarreño no he jugado ninguna campaña, pero sí he jugado alguna partida suelta de Boot Hill y alguna partida suelta de Bushido e incluso algo de Tulu. Y aparte de esto, pues yo también he arbitrado y pues de los másters que conocía entonces, que eran Jimeno y Carlos, pues yo arbitraba intentando ser como un poco como ellos, como los másters que a mí me gustaban. Entonces era también un máster ecológico, que siempre intentaba dirigir sutilmente, e intentaba coger la parte buena. De lo de Jimeno, de Munchin, a mí no me iba, yo no quería ser tampoco muy rácano como máster, pero moderaba la cosa y tal. Recuerdo en una campaña que montamos a 3 másters de Dungeons, que los personajes se cruzaban de máster a máster, yo monté toda una mazmorra enorme a base de coger planos de varios suplementos, monté todos los pisos y preparé todo el contenido con un grupo de monstruos que era el grupo líder de cada nivel y había enfrentamientos entre algunos niveles, alianzas entre otros. Era una mazmorra que estaba bastante chula. Y que, según los personajes, los aventureros, lo que os decía antes, según los aventureros iban entrando y eliminando bichos, algunos de los bichos débiles cobraban más fuerza. Por ejemplo, había unos bichos que se llamaban Gemberlines, que eran unos bichos chiquititos que montaban ratas, que cuando empezaban eran, pues eso, estaban por ahí simplemente de paso, tenían una pequeña colonia, pero claro, a la que se cargaron a los orcos que había en la primera planta, que eran los que controlaban la planta, y la planta quedó abandonada, los Gemberlines, que además evidentemente se reproducen como ratas, crecieron y llegaron a ocupar toda la planta y llegaron a poner en serios problemas alguna vez a los jugadores cuando entraron, a base de ponerles trampas y hacerles putadillas gordas. Si habéis tenido la suerte de tener un máster con el que habéis disfrutado, pues entendéis perfectamente lo que os digo. Y si no, os deseo la mejor de las suertes para que podáis tener uno que os haga disfrutar. Si habéis tenido la mala suerte de tener un mal máster y por eso pensáis que el juego de rol es una mierda, estáis equivocados. Solamente tenéis que buscar el máster adecuado. Si encontráis el máster adecuado, disfrutaréis. Bueno, chicos, os voy a dejar porque estoy aquí sudando la gota gorda y ya está, ya me he cansado. Hasta aquí hemos llegado. Si queréis comentar partidas, másters y cosas que recordéis de los juegos de rol, ya lo sabéis, lo dejáis por ahí abajo en los comentarios y os contestaré, ya sea aquí, ya sea en redes sociales, donde queráis. Y nada más, hasta el sábado que viene. ¡Adiós!